buenas noches, arrancamos con el resumen semanal de Solo Noticias del día viernes 26 de diciembre del 2025. Por supuesto, a través de Cablevisión Verónica por Canal 10 para todos ustedes del otro lado. Recuerden que esto es un segmento o un espacio que el canal brinda para todos ustedes con informaciones que suceden en nuestra localidad y con invitados especiales en el living hablando de muchos temas interesantes. Esperamos que hayan pasado una linda Navidad y que haya sido toda una reunión familiar y por supuesto ya nos va a encontrar despidiendo el año también la semana que viene, muy prontito, despidiendo el 2025 para arrancar un 2026 con mucha energía positiva y con mucha esperanza, que no nos quiten la esperanza, que no nos quiten la alegría, sigamos fortaleciendo nuestros esfuerzos psicológicos y físicos para mantenernos unidos como pueblo, como nación y ni qué decir como seres humanos. Así que estoy muy contenta de haber tenido un gran año, tanto con ustedes del otro lado que me dejaron entrar a sus casas a través de la pantalla chica y contar con este gran equipo que tengo acá en el canal, de mucho compromiso, de mucho trabajo y muchos detalles. También sabemos recibir las críticas constructivas de las imágenes, del sonido, de que algún material gustó más que otro, pero estamos abiertos siempre a aprender y a ofrecer este espacio para todos ustedes del otro lado. Quiero agradecer infinitamente por la oportunidad, por la posibilidad y por supuesto este 2025 ha sido muy positivo para mí en lo personal porque me encontré muy cerquita de ustedes cada viernes y con cada repetición y con cada comentario y con cada entrevista que pudimos hacer en nuestra localidad. Millón de gracias y esperamos que el 2026 también sea de la misma manera. Gracias infinitamente. Ahora vamos a presentar las firmas comerciales que ofrece este espacio para ustedes. Cablevisión Verónica, disfruta de la más amplia programación con nuestra grilla con más de 80 canales. Comunicate con nosotros al 2221-402-553 o al 2221-402-685. No dudes en llamar. Estamos en Diagonal 61, número 74, esquina 32. Con Punta Indio Digital tenés planes que se adaptan a tus necesidades. Contamos con planes de 30, 50, 100 y hasta 300 megas. Elegí el plan para vos. Elegí tu mejor internet. Para consultas, comunícate al 2221-402553, 2221-402685 o 2221-480-444. Punta Indio Digital, en Diagonal 61, número 74. Bien, hoy contamos con invitado especial a pedido del público porque la gente quedó muy conforme, muy contenta con la charla que tuvimos como primera charla, como primer encuentro con el profesional, el psicólogo Emilio Montilla, así que generosamente vuelve a ofrecer sus conocimientos, sus herramientas para hablar de temas tan importantes como es la salud mental. Y en esta ocasión vamos a hablar de las secuelas, ¿no?, del COVID, esa pandemia duradera que vino a afectar a muchas comunidades, habitantes, seres humanos y a nivel nacional, internacional, a nivel también humano. La pandemia ha causado una serie de consecuencias a nivel físico y psicológico en personas que se contagiaron y los que no se contagiaron también. Las consecuencias del encierro, las restricciones y el cambio de vida, las muertes de familiares, amigos y la cercanía de una enfermedad de la que no se conoció demasiado generó incertidumbre y miedo. El coronavirus y todo lo que trae aparejado movilizó los aspectos psicológicos y espirituales de las personas. Los miedos más profundos surgen y se manifiestan derivando en ocasiones en trastornos que dañan la salud mental y física de las personas. Vamos a charlar con él si puede existir un síntoma prolongada del COVID-19, cuáles son los síntomas más comunes del COVID prolongada, esos síntomas se manifiestan más en las mujeres que en varones, por qué, cuáles son las secuelas más notorias a nivel psicofísico,
secuelas psiquiátricas y psicológicas. Todo eso nos va a explicar el señor Emilio Montilla. Muy buenas tardes, es un placer nuevamente estar con visita de nivel, de mucho conocimiento científico, psicológico, bueno, es todo lo que tiene que ver con la ciencia de la mente. Así que hoy estamos nuevamente con el psicólogo Emilio Montilla para charlar un poquito. Todo lo que tuvo que ver es una continuidad de lo que ya habíamos empezado a hablar de salud mental. Pero hoy vamos a traer acá en la mesa o acá en el living lo que es el tema del COVID, ¿sí? Las secuelas, esa enfermedad prolongada, vino, se quedó, se fue, ya estamos con la vacuna, ¿era suficiente? Bueno, todos esos temas nos van a tocar cuáles son las secuelas que realmente atraviesan un individuo después de esta pandemia. Vamos a charlar con él a nivel psicofísico, qué fue lo que nos dejó esa pandemia en aquel 2019 y sucesivamente, si vino a quedarse, se fue, sigue estando, quién sufrió más, las mujeres, los hombres, los niños. Cómo se dividió toda esa estadística de decir quiénes sufrieron más. Así que vamos a charlar con él de todas estas cuestiones y que es muy interesante, no te lo pierdas, por favor, te lo pido, porque después recibo las opiniones, recibo las preguntas y él también lo recepciona y vamos a ir tocando varios temas en la medida que nos vamos ordenando también. Tengo el placer de contar con su profesionalismo acá para charlar de ese tema. Está muy interesado en compartir su conocimiento, así que aprovechen esta terapia por Canal 10 de aquí en más. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Rita, y al canal. Gracias. La verdad que difundir está bueno. Es muy bueno esto que estábamos charlando previo detrás de la cámara, ¿no? Esto de empezar a dar. Qué lindo tema en este año que se termina, que se va, pareciera que la gente está todo enloquecido y es más lo que pide y no se detiene a decir ¿qué puedo dar desde mi lugar? Y vos desde tu lugar nos estás dando este compartimiento de decir hablemos de lo que hay que hablar. Sí, y por eso gracias por el espacio, porque si no, dar, en mi caso, es amigos, vecinos, en el gimnasio, pacientes. Pacientes, por supuesto. Y acá la difusión del canal y del programa, sobre todo, permite abrir un poquito más la panorámica y ofrecer lo que hemos aprendido en el trabajo cotidiano. Como mi trabajo es clínico, recibo gente de muchos lados, básicamente del país y fuera de la Argentina también, así que por ahí aporto una perspectiva un poquito más transversal respecto de distintos lugares del mundo que tienen culturas diferentes, pero que sin embargo, y con la temática de hoy, que esa unificación de un virus que nos tomó por sorpresa y nos recluyó, entre comillas, ¿verdad? Porque ahí hubo decisiones políticas de la reclusión, más o menos flexibles. Lo que sí es cierto es que en todos los países que a mí me toca trabajar, en Singapur, en Australia, en España, en Barcelona y en Las Figueras, en varios lugares de España, en Estados Unidos en 3 o 4 estados, y acá en la Argentina, en algunas provincias también, Capital Federal. Y lo que vi, lo que cose, lo que he visto suceder y he tenido que trabajar es cierta afectación en relación a lo mamíferos que somos todavía. Si bien tenemos cultura, estamos vestidos, tenemos autos y tecnología, cuando nos tocan el miedo más profundo de perder un familiar, de no poderlo ver más, de que quede internado y bueno, aparecieron cosas muy raras, muy poco vistas, digamos, hasta el momento en el consultorio y fue por un lado, desde mi trabajo, sostener la incertidumbre como un lugar en el que habría que construir pequeñas certidumbres para ir tirando. No me voy a meter mucho en las decisiones de los estados sobre qué hicieron bien o mal porque no alcanzaría el programa, no porque no tenga posición. Sí, entiendo, porque también fue una pandemia que afectó a todo el mundo y todo el mundo, estamos hablando de distintos estados, creencias y una imposición casi sin consultar porque nos estábamos enfrentando no solamente al temor, sino también al miedo, a las dos cosas juntas, miren lo desconocido. Claro, tal cual. Y lo que pasa es que hay, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que cerró todo, por decir un ejemplo, y acá
también, pero Nueva Zelanda tiene una calidad de vida y unos ingresos elevadísimos y este país no. Entonces cerrar todo, bueno, por eso hay un debate ahí atrás acerca de cómo se manejó el miedo y si el propio gobierno no usó o no tuvo miedo, pero por otro lado es difícil también, no me voy a meter en eso porque creo que lo que tenemos que hoy un poco, o quiero ofrecer yo por lo menos, es una perspectiva acerca de las secuelas de eso y cómo se puede de alguna manera recuperar cierta normalidad, que todavía estamos, pues, volvimos a la normalidad. No volvimos a la normalidad, estamos volviendo a la normalidad, es un proceso. Nosotros acá en Verónica y en los pueblos de 8.000, 10.000, ciudades ya de 10.000 habitantes tenemos, bueno, un manejo, qué sé yo, Junín tendrá 150.000 habitantes. Pero la conformación de fuera del Gran Buenos Aires nos permite los clubes, o sea, el volver a los espacios compartidos, ¿no? La Cámara de la Amistad, los clubes, las reuniones. Hubo una recuperación más veloz, que yo la veo porque vivo acá, que no veo en otros lados. Si, por ejemplo, en España yo lo que veo es que en las ciudades grandes la gente sigue padeciendo de un aislamiento autoimpuesto, no perceptible, no lo ven como un aislamiento, porque se conectan a las redes sociales. Por ejemplo, en España se usa mucho Tinder para buscar entre los jóvenes de 20 y 35, 40, se usa mucho la red social para conectar. Sin embargo, en esa ficción de que la red social te conecta, lo que termina pasando es que la gente percibe que el modo de la red social no es el modo del encuentro, no es un modo de encuentro, es un modo de desencuentro, básicamente, muy difícil, muy frustrante, y como si algo de la pandemia todavía lo siguiera arrastrando en una especie de tsunami de incertidumbre. Es decir, ¿con quién me estoy encontrando? ¿Para qué me estoy encontrando? ¿Quiero hacer familia? No, bla, bla, bla. ¿Me quiero enamorar? No. Hay mucho vaivén emocional, en Europa yo lo veo así. En Estados Unidos creo que es mucho más parecido a nosotros en el punto donde la gente volvió, porque tuvieron una política, estaba Trump, no sé si recuerdan, y él no planteaba el cierre total, que la industria no parara, que los trabajos siguieran. Entonces en Estados Unidos se ve una cosa mucho más, ¿cómo se dice?, normal. También tuvo muchísimos muertos, pero eran casi inevitables en algún sentido. O sea, ahí van a ver, y de hecho hubieron muchísimos muertos y muertas, personas muertas. Pero ahí, y qué se ve acá en el país que yo voy viendo, es que acá cuesta un poco menos, pero hay un miedo que se tocó, que no se había tocado hacía generaciones, desde la fiebre de, cuando fue la pandemia de gripe del 2009-10 creo que fue, que no veíamos un fenómeno así, no había relatos en la familia de eso. Entonces difícil de encontrar y la gente quedó muy paniqueada, podemos decir, con mucho pánico, con mucho, más que pánico, ansiedad, mucha carga de ansiedad. O que vuelva, o que mi vida no volvió a ser la misma, o las separaciones, parejas que explotaron o implotaron, porque estaban encerradas, así que más bien implotaron, y se generan muchas situaciones muy incontrolables, muy difíciles, y hubo que atenderlas porque había que, ¿cómo se separaba una persona en pandemia? Claro. Es complicado. Se separaron luego algunos en ese momento. Bueno, se acompañó ese proceso y estamos preparando qué. Porque ¿cómo prevenimos? ¿Qué tenemos que prevenir? ¿Qué podemos hacer? En principio, saber las secuelas. Hay secuelas médicas del COVID. No es que el COVID simplemente pasó, lo tuve, ya se me fue. Me vacuné y ya está. Hay secuelas que pueden ser duraderas, como también ahí controladas o manifestándose, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, empezaron a aparecer depresiones muy raras que yo no había visto. Por ejemplo, alguien que se queja de estar deprimido, que va al médico y le dice, mira, tenés que ir a terapia porque tenés una depresión y al psiquiatra. Anda al psiquiatra, anda al psicólogo. Bueno, yo recibo a ese paciente y no me pasó con uno, me pasó con 17, que tengo las carpetas. O sea, voy siguiendo los casos, los voy estudiando, por supuesto voy leyendo los papers últimos en bioquímica, en medicina y en psicología, todo lo que está a mi alcance lo leo, pero sobre todo veo el padecimiento. Y lo que empezó a pasar es que eran depresiones que no tenían ninguna base psicológica,
Sí, cuando me contaba, en general nosotros usamos las 4 primeras sesiones para mapear, diagnosticar. Claro. Nuestro escaneo de esa subjetividad, de esa personalidad, es durante 4 sesiones. Y es profunda. Y yo no encontraba, a pesar de buscar y buscar y buscar, dónde había un daño psíquico producto de lo que fuera, de su historia familiar. Bueno, no había cómo encontrar la causa psicológica. Okay. Pero la persona a veces ya venía medicada. Claro. Entonces yo que empecé a ver, empecé a leer qué pasaba con estas depresiones que no eran psicológicas y que eran químicas, bioquímicas, fisiológicas, que no estábamos acostumbrados a trabajar. Bueno, entonces encuentro los primeros papers de la cantidad de varones muertos por mujeres, o sea, primero las muertes, luego quiénes quedaron más dañados, ¿verdad? ¿Qué porcentaje y de qué manera quedaban dañados los varones y las mujeres? En las mujeres, bueno, alteraciones en el síndrome menstrual, durante, por ejemplo, decir COVID largo son 6 meses, más de eso claro. Es un COVID largo ya instalado, ya crónico, eso son 2 cosas, o sea, si los primeros 3 meses estuviste medio mal después del COVID y después se te va, tu COVID largo ya básicamente terminó. ¿Cómo se manifestaba? Y se manifestaba con alteraciones en la menstruación, en mujeres, ¿verdad? Menstruación, jaquecas, fatiga, niebla mental, o sea, no poder pensar, no poder concentrarse para leer. Lo que se ve es que eso a los 3 meses se fue diluyendo. Claro. En algunas mujeres quedaron algunos problemas, y lo que sí empezamos a ver, y yo empecé a leer, además de las investigaciones científicas en el mundo, leí de Pakistán, de la India, de Europa, de Estados Unidos, muchas lecturas de investigaciones con casos concretos. Y lo que se empezó a ver es que entre un 25 y un 40% de los varones infectados empezaron a aparecer, empezaron a ser leídos desde el hipogonadismo secundario, es decir, a diferencia de la andropausia o de la menopausia, que la mujer es en general entre los 40 y pico y los 50 y pico, hay una especie de caída, claro, medio en pico. En los varones la andropausia, la testosterona baja muy lentamente, al 1% por año. Una caída hormonal que afecta en las demás. Que afecta y bueno, al varón mayor de 70 años ya es un hombre más irritable, con menos paciencia, más cansado, con problemas en los huesitos, problemas para hacer masa muscular. Entonces es un mito que al hombre no le afecta la andropausia igual que a las mujeres. Sí, le afecta igual. Lo que pasa es que en las mujeres es una caída abrupta y en los varones es muy paulatina. Pero el viejo choto, como se dice en la calle, ¿qué viejo choto? El viejo choto ese de 70 años, o el viejo, es el andropáusico tradicional. Si uno le mide la testosterona a ese señor, mide poco. Y pensemos que el varón tiene un único eje que lo ordena básicamente. Hay más, obviamente está el páncreas, hay muchas glándulas que secretan muchas hormonas. Claro. Pero en el varón, la testosterona es la que organiza todo. Básicamente todo, desde los huesitos, los músculos, el ánimo, la voluntad, el pensamiento, ¿sí? La comprensión de las cosas. Las mujeres son 3, 4, 5, prolactina, progesterona, estradiol, el cortisol, distintas. Qué interesante lo que estás contando, porque esto es como para prestar atención también los ciclos de la vida y cómo hay que enfrentar cada etapa, porque para el hombre es como que si eso no funciona, es el histérico, es el nervioso porque ha trabajado mucho, se lo justifica siempre de 1000 maneras. Sí. En cambio las mujeres somos más expuestas por ahí a ser menopáusica. Es menopáusica. Está menopáusica. Claro, pero si está menopáusica, de última mantiene cierta cuestión estable en relación al humor, porque, a ver, como la testosterona no la ordenó, sino el estradiol y la progesterona y la prolactina, va perdiendo cuotas de cada una y entonces tiene más o menos, todavía funcionan algunas, va compensando. El varón pierde la testosterona y perdió todo. Y es cruel porque el daño es muy visible, y ahí viene, que dejaremos quién sabe para otro momento, pero respecto del COVID, estos estudios lo que dicen es que los varones, por eso entre el 25 y el 40 apareció esta patología, que no es la andropausia, no es la caída paulatina
de la producción de la testosterona, sino es un problema en la conexión entre la hipófisis, el hipotálamo y el testículo, y los testículos. ¿Y qué pasa ahí? No se produce testosterona abruptamente. Abruptamente un chico de 30 años puede estar con hipogonadismo secundario. Un muchacho, porque hay uno primario que es cuando son muy chicos aparece, pero no vamos a hablar tampoco de eso, que es una patología muy médica. Claro. Entonces yo recibía a estos pacientes con una depresión no explicable psicológicamente, sino porque había algo fisiológicamente mal. Entonces a mis pacientes les empecé a pedir que todos vinieran con sus análisis de sangre, que hablaran con su médico, porque yo no hago esas órdenes, hablan con su médico, el psicólogo manda a pedir un perfil hormonal completo. Cuando ves el perfil hormonal de ese varón, te encontrás que no tiene testosterona y tiene 35 años. Porque la andropausia a los 70 está bien, pero un muchachito de 35 años que no va a poder ser papá, por ejemplo, porque no tiene la cantidad de esperma necesaria, no puede trabajar, engordan, aparece una diabetes tipo 2. O sea, las complicaciones del hipogonadismo secundario en un varón son muy peligrosas y llamativamente y confusas. Porque si un psicólogo no está advertido de esto y recibe un paciente en condición depresiva y no manda a pedir el perfil hormonal, está pasando por alto la base del ánimo de un varón. De hecho, en Estados Unidos se hicieron muchos estudios con un cuestionario que es psicológico. O sea, ¿cómo detectas el hipogonadismo además del análisis de sangre? Que se pide testosterona total y testosterona biodisponible, ¿sí? Y testosterona libre. Esos son los tres básicos que se piden. Si vos podés pedir eso y te va a dar un número que puede estar abajo del umbral. Ahí habría, si se repite ese resultado durante meses, hay hipogonadismo secundario. Pero además hay un cuestionario muy famoso, que acá, no sé, yo no he visto a nadie que lo use, pero es un cuestionario muy simple, son 5 minutos, la persona se lo autoadministra y yo lo estoy usando hace ya 2-3 años. Y que ese cuestionario, para el que lo quiera buscar, si es médico, se escribe en las siglas HIS-Q. No voy a hacer la traducción al inglés, pero se busca así. Bueno, el asunto es que en ese cuestionario se indagan 5 ejes de la personalidad. ¿Cómo razona? Porque al no tener testosterona no se razona bien, la mente se cansa, no puede hilvanar pensamientos, olvida las cosas, empiezan a olvidar dónde dejaron las llaves, como si tuvieran 70 y 85 años pero tienen 30. Igual que un viejito de 90, igual un chico de 40 o 50 que tiene hipogonadismo secundario. No tiene líbido, no lo entusiasma el erotismo, no tiene deseo por nadie, ni por nada acá prácticamente, menos mujeres, es un desafío inabordable. Claro. Si un varoncito de 40 años, 35 años, no siquiera puede ir a Tinder, no tiene sentido, porque no tiene ni siquiera el deseo. No está estimulado. No, porque no hay testosterona. No puede trabajar, le duele todo, ¿sí? Dolores articulares, dolores musculares, sobrepeso, aparece diabetes. Bueno, todos estos elementos que aparecen en el consultorio que parecieran ser una depresión o crisis de ansiedad resultan ser, si uno pide las analíticas, una caída en la testosterona, un hipogonadismo secundario, y luego hay tratamiento para eso, que son las hormonas. O sea, pero todo, a ver, y esto es un proceso muy complejo, pero al mismo tiempo, comentarlo acá es para que quien hable tenga su médico, pregunte, pida las analíticas con estos, que en general no se pide por rutina. Es verdad. No se pide, a las mujeres sí se les pide. Sí. Porque la mujer está educada en una cultura en la que revisarse una vez al año el PAP, la colpo, por la ginecóloga, y las hormonas. De las hormonas. ¿Okay? El T1, T2, T4. T3, T4, Sí. la T3, T4, Sí. la TSH. Exactamente. A los varones se nos pide la misma, TSH, cortisol con mucha suerte, y ya nomás. No hay médico acá que, por lo menos que yo conozca, seguramente habrá y espero que sí, que todos los colegas de salud se animen a pedir, porque van a encontrarse con sorpresas. De que si piden testosterona total, biodisponible y libre, no solo TSH, T3, T4, cortisol, todo el perfil hormonal. Porque los psicólogos no podemos trabajar
con alguien que no tiene la química suficiente para entender lo que está pasando y ejercer una voluntad de cambio. No puede ejercerla, no tiene con qué. Claro, y tener en cuenta que esto no tiene edad, por lo que estás diciendo. No. De hecho, en el que gimnasio... lo deben pedir inclusive a chicos jóvenes, incluyendo a veces adolescentes también. Si han tenido COVID, sí, porque es como, a ver, no hay una casuística, no es que dice, todo aquel que tuvo COVID siendo varón va a tener hipogonadismo secundario. Exactamente. Todavía esas investigaciones están en marcha, se están haciendo lo que llaman estudios longitudinales. Seguir varias personas durante 2, 3, 4, 5 años y seguir un grupo normal de contraste que no haya tenido COVID. Esas investigaciones recién arrancan ahora, o sea, no hay un informe que uno se sienta y hay un manual que te dice, sí, todo el que tuvo hipogonadismo. Pero se sospecha que el 40% sí. 40% de varón que tuvo hipogonadismo clavado es muy posible y casi seguro que tiene hipogonadismo secundario. Y es un montón, 40%. Bien. Otra, la cultura del varón de no ir al médico, salvo llevado de la mano porque ya no da más y grita de dolor y bla. Bueno, dejemos un poquito, aflojemos un poco con la fortaleza supuesta, porque hay que preguntarle al médico si tenemos la testosterona suficiente. Si no, va a venir a mí y me va a decir tengo depresión. Yo le voy a decir no, lo voy a mandar de vuelta diciéndole, no, mira, es probable que tengas baja testosterona, muy baja, casi no tengas, así que pedí tu analítica y después vemos. Porque si no, lo que hacen es esto: lo ven mal, lo ven deprimido, lo mandan al psiquiatra, le meten medicación psiquiátrica que no cura, no resuelve lo de fondo, que es que le faltan las hormonas que necesita para vivir. Con lo cual el muchachito, la muchachita quedan hipermedicados y no resuelven su problema hormonal de fondo, que por supuesto no es estudiado porque no están advertidos. Pero, como dijimos la otra vez, somos universitarios. Todos los territorios, todas las facultades del ser humano, por eso se llaman facultades. A mí me tocó la facultad de psicología, que es la de la mente, ok, pero porque soy universitario estoy obligado a saber de física, de bioquímica, de medicina, de verdad, porque es universal. Claro, hasta el medio ambiente, cómo todo afecta también las emociones de uno, ¿no? Sí, claro, el medio ambiente y el arsénico en el agua, que no tengo que saber que claro. afecta, que produce depresión. El arsénico sí también produce. Y en estas localidades, Castel y sobre todo Magdalena y Pipinas, bueno, Punta Indio también y Verónica, hay arsénico. Entonces también provoca, por eso es varón con diabetes tipo 2, varón con diabetes módico, varón con diabetes tipo 1, más encima un hipogonadismo, más encima obesidad. Ese paquete un psicólogo no lo puede resolver. No somos Dios. Entonces, recibimos las quejas de las depresiones. Ok, primero me traen los resultados clínicos de sangre, que eso es bioquímica, eso no es medicina, eso es la bioquímica. Claro, laboratorio. Laboratorio, me traes el laboratorio y te derivo a quien corresponda. Psiquiatra primero, dependiendo. Si son hormonas, te mando al endocrinólogo y al médico clínico, que él te manda al endocrinólogo, y vemos qué hay ahí. Pero hacemos las cosas bien, porque si no la gente sufrimos, los varones en este caso, también las mujeres, claro, pero los varones mucho más en este punto, porque lo padecemos, nos rompe el único eje hormonal que tenemos, que nos valida como seres vivientes. Luego lo que sí es una vida insostenible, digamos. Un varón sin testosterona es nada, la nada misma. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Me quedé muy prestando mucha atención porque cómo condiciona las emociones y lo físico, ¿no? Lo físico, psíquico o llamarlo inversamente también, todo lo que atraviesa nuestro cuerpo, ¿no? Claro. En este caso, la pandemia, cómo vino a dejar secuelas tan importantes, tanto sea en el niño, en el adolescente, como también en el adulto, ni qué decir, ¿no? Que se cree que uno está más vulnerable por ser adulto mayor también, ¿no? Sí, siendo adulto mayor, la misma vulnerabilidad que para los chicos. Claro. La fragilidad emocional y menos hormonas para defendernos de los acontecimientos de la realidad o de la vida cotidiana, más el cuerpo volviéndose en contra. ¿No? La sarcopenia, la osteopenia, la osteoporosis, no son procesos que hay que soportar. Tal cual. Emilio, para ir cerrando la nota y volver a encontrarnos con una posibilidad de volver a encontrar y contar con tu conocimiento,
Todo lo que tiene que ver, hoy hablamos de hormonas, secuelas del coronavirus, ese coronavirus a largo plazo que vino a quedarse, porque no como coronavirus, sino con otros síntomas, pero está todavía latente en medio nuestro. De hecho, ese resfriado común que viene y que cada vez son más fuertes, pareciera también que es una consecuencia de todo lo mismo, ¿no? Esto entraríamos más en la parte clínico y por ahí necesitaremos por ahí un médico clínico para que nos aclare un poquito esos temas. Pero yendo un poco a lo psicológico, me parece que también este tema hormonal empieza a manifestarse también en los desencuentros entre mujeres y hombres, ¿no? Eso es todo un tema que va a necesitar como otro capítulo. Sí. Y nos gustaría mucho hablar de ese tema, porque de hecho la gente preguntó qué pasa cuando la libido está en contra de reencontrarnos tanto como pareja, o los desencuentros también a veces entre amigos mismos en compartir espacios. Bien, entonces un poquito de sexología para la que viene, porque también la trabajamos, tenemos que trabajarla, ni siquiera es porque uno elige, pero sí, claro, porque cuando la libido, depende cuál sea la causa por la que la libido se apaga. Si es por el estrés, uno la puede reencender quitando el estrés, y que sería bajar el cortisol, así que es la hormona que hace subir, si sube, ¿no? O refleja el estrés o lo produce el estrés. Bueno, eso se puede en una terapia trabajar, es decir, bajar el estrés, encontrar modos de la tranquilidad para recuperar el gusto, no solo por la mujer que uno tiene al lado en la misma casa, sino por lo que vive. Lo que vive es lo lindo, lo bello, claro, que está ahí. ¿Okay? Ahora, si es hormonal, ahí está el problema. Claro. Porque cuando yo veo, ¿no? Y trabajamos eso y de golpe aparece esto de que no puedo, por ahí no es falta de amor, se por ahí ama muchísimo a esa persona, pero no encuentra el modo y probablemente haya de fondo algo más fisiológico que hay que auditar. Claro. Pero en términos de erotismo, no le llaman, ojo, y ahí está bueno, erotismo no es solo ir a la cama y hacer el amor, sino erotismo es preparar una rica comida, el perfume de los tilos, de la retama, entusiasmarse, una buena charla, salir a pedalear y recorrer, salir a mirar las estrellas, porque el entusiasmo de hacerlo es, no te deja tranquilo, tenés que ir a hacerlo, lo disfrutás mucho. Bueno, eso sí podemos retomar el tema del erotismo. Entonces la andropausia y la menopausia. ¿Hay erotismo en la menopausia? ¿Hay erotismo en la andropausia? Hay mucho Viagra, porque en el canal, ¿no? En el agua, el estudio último creo que fue de CONICET, encontró un montón de residuos de Viagra, entre otros clonazepam, etc. ¿Qué está haciendo la gente cuando no encuentra el modo de conectar con el otro? Se fuerza a hacer algo desde lo químico y no desde el problema de fondo. El Viagra cambiamos por testosterona. Cambiamos Viagra por testosterona, porque todo mejora. El Viagra solo es para la erección. Alcanza, es pan para hoy, hambre para mañana y encima un bobazo potencial en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, yo diría, cuidémonos del Viagra, vamos al médico, pidámosle al médico que nos haga la auditoría, el perfil hormonal y veamos qué está pasando. Pero muchachos, Viagra es pan, es posta, y es pan para hoy, hambre para mañana y apagar incendios, porque de mayo he tenido anécdota de mayo en un hotel transitorio, porque el tipo tomó Viagra, que es un vasoconstrictor, y tomó alcohol, se le armó un desbarajuste y quedó tirado ahí. Combinaciones que no van. No van, así que mejor pensemos bien y elijamos bien, no tiremos más Viagra a la cloaca porque está lleno. Y también la sobreexposición a consumir tanta información y tantas posibilidades de lo que uno puede consumir fuera también de su pareja. Una y otra, el varón tiene que poder, entonces, sí, por él tiene que poder, pero de una manera mucho más suave y amable, más de acorde al cuerpo. ¿Te falta testosterona? Testosterona pedí, pero ¿para qué vas a pedir Viagra? Solo te falta... ¿Cómo vivís con Viagra? ¿Para qué sirve el Viagra? ¿Para trabajar? ¿Para dormir? Porque después no se puede dormir, después tiene un montón de efectos secundarios. Y la testosterona no, porque es una molécula bioidéntica. Eso, retengámoslo, porque lo vamos a volver a lo bioidéntico en las terapias hormonales. Ya iremos ahí. Muy interesante, así que nos queda pendiente esa nota como para que también la gente del otro lado entienda que volvemos a la charla anterior, que el cuerpo es uno solo, mente, cuerpo
uno solito. Van juntos. Así es, todas las facultades. Bien, para cerrar, te dejo saludar a tu público, porque ya tenés tu público. Vienen las fiestas, espíritu navideño, Sí. espíritu de que termina el año, y seguramente nos vamos a volver a encontrar en breve. Bueno, a este pueblo poco se le puede decir porque es de juntarse, de reunirse y de abrazarse mucho, así que si es momento de dar, acá es muy agradable, muy fácil, muy lindo dar. Por supuesto, siempre pasar a agradecerle al Tata Dios por la iglesia, porque eso también es un momento de dar. Y yo creo que el varón, en este caso, cuando recibe a su hijo, y estamos por recibir al Hijo de Dios, ¿no? El 24, es esa espera, ¿no? Un poco de silencio, un poco de menos consumo, un poquito y más escuchar, y más disponerse a ofrecer, y más tener paciencia. Porque cuando uno va a esperar a su primer hijo, y todos los varones que escuchan seguramente los han tenido, uno está nervioso, está ansioso, pero está listo para dar todo lo que tenga que dar. Así que a los varones, paciencia, tranquilidad y ofrecer, y a las compañeras mujeres, nada, simplemente lo mismo, paciencia, tranquilidad, y por supuesto feliz yo en mi caso de estar acá, porque acá se disfruta de cada encuentro, en la calle, en las casas, en los clubes. Así que gracias Verónica, Punta Indio, Pipinas. Por acogernos, ¿no? Porque somos dos adoptivos. Sí, somos dos adoptivos. Yo ya tengo 15. ¿Cuánto tenés vos? Y yo tengo Más. 20, más de 20. Ah, sí, ya más casi. de 20, pero sí, bueno. Podrían firmar el certificado de nativo. De nativo. Emilio, gracias. A vos, que Rita, pases y al canal. una muy buena Navidad con tu Igual. familia también, con tus seres queridos. Gracias. Hasta prontito. Hasta prontito. Chao. Y por supuesto seguimos con los actos protocolares de cierre de ciclo lectivo 2025. Vamos a seguir compartiendo con ustedes también material de instituciones educativas que nos van quedando en estos últimos tramos para cubrir. Así que vamos a compartir con ustedes materiales de las distintas instituciones que vamos cubriendo en esta semana. Hoy dejamos atrás los pasillos, las paredes que oyeron mil sueños sencillos, las risas que curaban el dolor, los juegos, las canciones y el amor, las filas en la entrada al salón, las historias que el tiempo guardó. Hoy miramos con el corazón, todo lo vivido tiene su razón. Se queda en mí cada amistad, cada paso dado en libertad. Aunque el reloj nos diga adiós, los recuerdos son nuestra voz. Los días grises, el primer error, las veces que brillamos sin temor. Todo lo que aquí aprendí se queda en mí.
caer y levantar, a confiar, a reír, a perdonar. Nos formamos con cada lección y hoy partimos llenos de emoción. Gracias a quienes creyeron en mí, a los que estuvieron siempre ahí. Esta etapa fue solo el inicio de un viaje lleno de compromiso. Se queda en mí cada amistad, cada paso dado en libertad. Aunque el reloj nos diga adiós, los recuerdos son nuestra voz. Las travesuras en el papel que me da un día el tiempo que me enseña. Me da ganas de vivir donde las nada existen y no hay corazones tristes y en abril. Son flores de colores mi jardín. Son flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Así tu cuento no valga la pena, haz de tus sueños la ilusión y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide el niño que hay en vos. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón.
por supuesto la empresa Cablevisión Verónica y también el servicio de internet saluda a todos sus abonados y a todos sus simpatizantes y a todo lo que reciben el servicio de alguna manera y que también tienen la posibilidad, ¿no?, de acercarse al lugar a reclamar lo que consideran justo contratando el servicio. El canal, la empresa y todo lo que conforman este canal, esta empresa saluda muy cordialmente a todos los abonados, a todos los clientes y les desea una feliz fiesta y un buen comienzo del 2026. Y esperando crecer cada vez más todos juntos, nos volvemos a reencontrar la última edición de la semana que viene y por supuesto volvemos a reencontrarnos, seguramente vamos a tomarnos un pequeño descanso y vamos a retomar la actividad de la comunicación del 2026 en breve, así que estaremos nuevamente reencontrándonos muy prontito. Muy buen fin de semana, muy buenas fiestas para todos y hasta prontito.